El cielo sobre Jerusalén se oscureció como si la creación misma vistiera luto. En la colina de Gólgota, el viento levantaba polvo y el murmullo de la multitud se mezclaba con sollozos y burlas. Allí estaba Jesús de Nazaret, suspendido entre el cielo y la tierra, con el cuerpo desgarrado y la mirada cargada de un dolor que no era solo físico, sino infinito. A los pies de la cruz, María permanecía erguida por una fuerza que no provenía de su carne. Cada latido era una espada. Recordaba al niño que había acunado, las risas en Nazaret, las palabras del ángel, y ahora lo veía agonizar como un criminal. A su lado, Juan sostenía su hombro tembloroso. Más atrás, María Magdalena lloraba con el rostro cubierto de lágrimas, incapaz de comprender cómo la esperanza podía estar muriendo ante sus ojos. Cuando Jesús inclinó la cabeza y el silencio cayó como una losa sobre el mundo, algo se quebró en todos ellos. El sonido del martillo había cesado, pero el eco de la pérdida comenzó a resonar en sus almas. El cuerpo fue descendido con cuidado. José de Arimatea, con manos temblorosas pero decididas, ofreció un sepulcro nuevo. Nicodemo llevó aromas y lienzos. Lo envolvieron con reverencia, como quien protege un tesoro frágil. María tocó el rostro frío de su hijo por última vez antes de que la piedra sellara la tumba con un golpe seco, definitivo. La noche del miedo. Esa noche, las calles de Jerusalén parecían más estrechas, más hostiles. Los discípulos se reunieron tras puertas cerradas. El aire estaba cargado de culpa y de miedo. Pedro no levantaba la mirada. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Jesús, recordaba el canto del gallo. Se apartó a un rincón y lloró en silencio, deseando poder retroceder el tiempo. Tomás caminaba de un lado a otro, incapaz de aceptar que todo hubiese terminado así. Algunos hablaban de huir de la ciudad antes de que las autoridades fueran por ellos. María fue llevada a la casa de Juan, como Jesús lo había pedido desde la cruz. Allí, en la penumbra de una habitación sencilla, la madre y el discípulo compartieron un dolor que no necesitaba palabras. Juan intentaba consolarla, recordándole las promesas del Maestro. Al tercer día, murmuró una vez. Pero, incluso esa frase parecía un eco débil frente a la realidad del sepulcro sellado. El sábado amaneció pesado, inmóvil. Era el día del reposo, pero nadie descansaba. El mundo parecía suspendido, en un luto interminable. María pasó horas en silencio, con las manos entrelazadas. No gritaba, ni se desesperaba. Su dolor era más profundo que las lágrimas. Recordaba las palabras que había guardado en su corazón durante años. Profecías, promesas, advertencias. ¿Era esto el cumplimiento? María Magdalena no pudo soportar quedarse encerrada. Fue hasta las cercanías del sepulcro, y al ver la piedra sellando la entrada, cayó de rodillas. Se sentía vacía, como si la vida que había recuperado gracias a Jesús se hubiese apagado de nuevo. Pensaba, si Él no está, ¿quién soy yo ahora? Pedro evitaba a todos. Sentía que no merecía consuelo. Juan, en cambio, se mantuvo junto a María, ayudándola en los pequeños gestos cotidianos, sosteniendo la casa, que ahora parecía un santuario de dolor. Mientras tanto, los rumores corrían por la ciudad. Los sacerdotes habían pedido guardias para vigilar la tumba. El miedo se intensificó. No solo habían perdido a su maestro, ahora estaban marcados como sus seguidores. La ausencia de Jesús era más que física. Era como si la luz hubiese sido retirada del mundo.
El amanecer que cambió la historia. Antes de que el sol asomara el tercer día, la tierra tembló. Fue un estremecimiento breve pero poderoso, como el latido de algo que despierta. María Magdalena salió hacia el sepulcro con el corazón apretado. Al llegar, vio la piedra removida. El terror la invadió. Pensó que el cuerpo había sido robado. Corrió hacia Pedro y Juan, que salieron apresurados. Juan llegó primero. Pedro entró al sepulcro. Los lienzos estaban allí, cuidadosamente colocados. No había señales de violencia ni de robo, solo ausencia y misterio. María Magdalena se quedó llorando fuera. Entonces escuchó su nombre. María. En esa sola palabra reconoció la voz que había cambiado su vida. Al alzar la vista, lo vio, vivo, no como antes, sino glorioso. Las heridas estaban allí, pero ya no sangraban. Corrió de regreso con los discípulos. Esta vez no llevaba desesperación, sino fuego en los ojos. Al principio dudaron. El dolor reciente les hacía temer a la esperanza. Pero esa misma tarde, cuando estaban reunidos a puerta cerrada, Él se presentó en medio de ellos. No entró como quien fuerza una cerradura. Simplemente estuvo allí. La paz que pronunció no fue una palabra vacía. Fue un bálsamo que penetró en cada herida. Pedro lloró otra vez. Pero esta vez no de culpa, sino de restauración. Tomás, que había dudado, encontraría más adelante la certeza al tocar las heridas glorificadas. Y María, la madre, cuando lo vio vivo, comprendió que la espada que había atravesado su alma no había sido el final de la historia. La promesa que había recibido décadas atrás no había sido traicionada por la cruz. Había sido cumplida a través de ella. De la desolación a la esperanza. Los días de oscuridad no fueron borrados. Permanecieron en la memoria como cicatrices sagradas. Pero ya no eran heridas abiertas. Eran testimonios de una fidelidad que había atravesado la muerte misma. La ciudad que había visto morir al Hijo, ahora susurraba sobre la tumba vacía. Los discípulos que se escondían comenzaron a hablar con valentía. María ya no lloraba como quien ha perdido todo, sino como quien ha visto el poder de Dios vencer lo imposible. Así, el tiempo en que Jesús estuvo bajo la tumba no fue un vacío sin sentido, sino el crisol donde la fe fue probada por el fuego más intenso. La tristeza fue real. La desolación fue profunda. Pero el amanecer del tercer día reveló que la historia no terminaba en una piedra sellada, sino en una vida que ninguna tumba podría contener. Y desde entonces, cada lágrima derramada en aquellos días se convirtió en semilla de una esperanza que jamás volvería a morir.